Hola, soy Francisco. El día de hoy les enseño cómo hacer unas muy ricas albóndigas, bien nutritivas, fácil de hacer, perfectas para la familia, para los niños, a todo mundo le encantan. Aquí les digo cómo yo las hago. Bueno, para nuestras albóndigas yo tengo aproximadamente 3 libras de carne molida, que es 80-20 que le dicen. Para hacer las albóndigas voy a usar una calabacita, la mitad de una cebolla mediana, un tomate pequeño y 2 huevos. Y le voy a echar sal de ajo al gusto y pimienta entera al gusto. Esto es para las albóndigas simplemente, todo eso lo voy a revolver. Y para el caldo, le voy a echar 3 tomates, una cebolla mediana, 2 calabazas y 4 estas calabacitas chiquitas. Es una libra de calabazas de estas y una libra de calabazas de estas. Y también una libra o 5 piezas de zanahorias. Y le voy a echar como unos, creo que son 4 tiras de apio. Y también le voy a echar cilantro. Todo esto le voy a poner consomé al gusto. Y también le voy a poner una media cucharadita de comino entero. Ay, ya se me andaba olvidando cómo se llamaba. Y todo esto es lo que vamos a usar para hacer nuestras albondiguitas. Aquí les enseño cómo. Vámonos a cocinar. Y también 4 papas. Todo esto es al gusto. Si le quieren echar más vegetales ustedes le pueden echar más. Si hay otra clase de vegetal que les gusta en sus caldos o en sus albóndigas, también se lo pueden echar, son bienvenidos. No hay la receta perfecta, ¿ok? Es como a las familias les gusta hacerlo, o como a las personas les gusta hacerlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar nuestra verdura, y la vamos a cortar en pedacitos, y la vamos a poner a cocer en el agua, la vamos a poner a cocer en el agua donde vamos a hacer nuestras albóndigas. Voy a cortar nuestros apios en pedazos chiquitos. Ahí está. Por último, vamos a cortar la cebollita. Aquí ya tengo la verdura cortada. Entonces lo que voy a hacer, se la voy a echar a este caldito donde ya tengo el agua, que ya la puse a hervir. Y aquí se va hirviendo. Yo mientras hago las albóndigas, mientras empiezo a preparar las albóndigas, voy a dejar que empiece a hervir la verdura esperando a que se deshaga. Ahora voy a cortar la verdura que voy a usar para las albóndigas. Estas los voy a tratar de cortarlos más finitos, y todo lo del tomate, como todo esto, se lo voy a quitar. Nomás quiero que quede el puro tomate, no las semillas. Estas las voy a tirar así en pedazos chiquitos. La idea es de que todo este tomate, cuando se estén haciendo las albóndigas, se desbarate dentro de la carne y agarre la carne el sabor de las verduras. Esa es la idea. Pedacitos chiquitos. El último pedacito. Ahí está nuestra calabacita ya cortada. Esta se la vamos a echar aquí donde vamos a echar nuestra carne.
Ahorita voy a traer este pedazo pequeño de cebolla. Le voy a quitar un pedacito, nomás un pedacito chiquito de cebolla. Una tercera parte de una cebolla pequeña es. Nomás para que la carne agarre poquito sabor a la cebollita. Porque ya va, pues ya lleva bastante cebolla en el caldo. Entonces, por eso no le queremos echar tanta cebolla. Y también así finita cortada. Ahí está. Ahí está nuestra verdurita cortada. Y ahorita le vamos a echar los huevos y la carne. Ok, ahora le vamos a echar los 2 huevos. Con cuidado porque no se nos vaya ningún pedacito de cáscara. Ahí está. Y ahora le vamos a echar la carne. Yo tengo 3 libras de carne. Ahí está, entonces las manos. Las manos las tengo bien lavadas, me las acabo de lavar, bien lavaditas. Le voy a echar una cucharada de sal de ajo para que tenga sabor las de estas, las albóndigas. Y le voy a echar pimienta negra entera al gusto para que tenga su saborcito de pimienta. Ahí está. Yo le echo entera porque me gusta más el saborcito que tiene. Ahora sí, ahora vamos a revolver todo esto bien revuelto. Que se revuelva toda la verdurita en la carne. Mucha gente le pone arroz también. Yo no le voy a poner arroz porque el arroz yo le voy a servir las albóndigas con un arroz rojo. Entonces, por eso no le voy a poner yo arroz. Si ustedes las quieren así, no van a hacer el puro caldo y no van a hacer arroz, pues le pueden agregar arroz al gusto aquí a las mismas albóndigas. Ok, pero es como a ustedes les guste. Ahí está, más o menos ya agarró. Y ahorita vamos a empezar a hacer las bolitas. A ver. Las bolitas. Así, las bolitas. Mucha gente también le pone pan molido. También para que no se desbaraten. Entonces también si quieren ponerle pan molido le pueden poner. Bueno, vamos a hacer las bolitas. Bueno, ya que nuestro caldito está hirviendo, le voy a echar 2 cucharadas de consomé y le voy a echar la cucharadita de comino entero para que ya empiece a agarrar sabor. Mientras esto se sigue cocinando, lo voy a tapar y lo voy a poner a fuego mediano para que se siga hirviendo por mientras seguimos haciendo las albóndigas. Ya llevo 8. Yo creo que me van a salir otras 8 más. Bueno, mis albóndigas ya las terminé. Aquí las tengo ya listas para echarlas al caldo. Ahora lo que voy a hacer, toda la verdura la voy a empezar a cortar en pedazos grandes para ya cuando estén las albóndigas cocidas y echarle todo. Estas así en pedacitos grandes. La calabaza la voy a cortar en 4 y en tamaño así en pedazos grandecitos.
no muy chiquita para que no se me sobrecosa. Y la voy a echar al último, faltando unos 5 o 10 minutos, ya que estén las albóndigas y el caldo listo, porque me gusta la calabaza durita. También al último, junto con las calabacitas, le voy a echar la mitad de un racimo de cilantro para que agarre sabor. Y aquí se los voy a dejar acá arriba con las calabacitas, ahí ya esperando a que esté el caldito. Ya que nuestro caldito tiene aproximadamente unos 10 minutos hirviendo, entonces ya le voy a echar las zanahorias para que se empiecen a cocer. Aquí tengo mis papas ya peladas y las voy a cortar en 4 pedacitos y las voy a poner en agua. Bueno, está en 5 porque está en 6 porque está media grande, pero estas que están medias chicas, así en 4, y las voy a dejar aquí así en agua para que no se pongan negras. Ok, ya cuando estén listas para echarlas al caldo, pues ya le echamos al caldo. Todo esto aquí está esperando. También le voy a echar una lata de salsa de tomate entera. Esta se me olvidó decírselas al principio cuando le di todos los ingredientes. Este es más bien para que agarre color el caldito. Ahí está, toda la latita de la salsa de tomate. Son 8 onzas. Ahí dice 8 onzas. Bueno, ya pasaron 7 minutos de que le eché las zanahorias. Entonces ya le voy a empezar a echar las albóndigas una por una, así despacito. Están bien grandotas, casi están del tamaño de mi mano. Así se bien grandotas para como somos un pocos en la familia. Entonces, pues para que te agarran sus 2 albóndigas grandotas y vámonos. Ahí se las vamos a echar todas las 8. Y así lo vamos a dejar que hierva. Son 3 libras de carne. Ahí está. Ahorita no le voy a revolver porque si le revuelvo se me desbaratan. Entonces no quiero que se me desbarate, quiero que quede la bolita. Entonces así las voy a dejar un rato y al rato ya le meto la cuchara despacito. Ahí van. Aquí ya tengo las albóndigas haciéndose. Por mientras voy a hacer un arroz anaranjado para acompañarlo. Aquí les voy a dejar la receta del arroz anaranjado. Ahí para que se animen a hacerlo ustedes también. Ok. Bueno, vamos a seguir cocinando. Bueno, nuestras albóndigas ya tienen aproximadamente 20 minutos cociéndose a fuego mediano. Entonces, como ya le eché la carne ya soltó la grasa. Entonces la grasa está aquí junta en los lados. Entonces lo que voy a hacer, así despacito, le voy sacando la grasa y lo que soltó la carne, porque eso no quiero que se quede. Le vamos a ir quitando todo lo que soltó, así despacito, así, porque eso no queremos que se quede toda la grasita. A mí no me gusta la comida grasosa. Entonces, yo sé que se va a ir parte del jugo, pero no importa. Hay bastante jugo. Ahí está, ya se mira más limpio.
La cosa es que si la servimos así con toda esa grasa, pues no les va a tocar mucha grasita y no queremos grasa, queremos caldito rico. Ahora sí, miren, ya quedó limpiecito. Al ratito lo revisamos y si hay poquito más pues lo volvemos a sacar. Bueno, le vamos a dar otra revisadita. Aquí suelta un poquito más grasa. Se lo vamos a sacar. Y ya que le sacamos esta poquita más grasita que soltó, ahora vamos a probarlo, a ver qué tal está, ¿verdad? A ver, porque está caliente. ¡Ay, qué ricas! ¡Qué ricas! Lo único que le falta es poquito más consomé, pero también sabrosas, ¿eh? Bien sabrosas. Bueno, ya casi terminamos. Le faltan aproximadamente 12 minutos, entonces le voy a echar las papas ya cortaditas. Y ahorita después de 8 minutos, faltando 5 minutos, le voy a echar esto, las calabazas, para que no se me desbaraten y no queden súper cocidas. Entonces en lo que vuelve a hervir, ya van a pasar casi los 5 minutos. Ya empezó a hervir poquito después de que le puse las papas. Lo voy a tapar para que ayude y se haga más rápido. Y ya faltando 5 minutos le echamos las calabacitas. Ok, ya pasaron los 5 minutos. Entonces ahora le vamos a echar lo último. Ay, despacito porque con una mano firmo y con la otra le echo las cosas. Entonces lo tengo que hacer con mucho cuidado. Ahí están. Ahí van las calabacitas. Vamos a hundirlas así para abajo para que se cosan bien. Miren qué bonito se ven. Miren qué bonito color agarran. Bueno, lo vamos a tapar. 5 minutos. El arroz le falta 1 minuto. Y a comer, cuates. Ahora sí. Este arrocito ya quedó listo. Mira qué bonito se ve anaranjadito. Mira. Perfecto quedó. Perfecto. Este lo vamos a acompañar con nuestras zanahorias. Ahí va, mire, ya está hirviendo. Ya no me le queda. Le voy a dejar unos 3 minutos más. Y ya está. Y ya para servirnos. Acuérdense que aquí les voy a dejar acá de este lado la receta del arroz anaranjado. En este arroz, la diferencia del que está en la receta es de que le eché como 3/4 entre la mitad y los 3/4 del botecito de salsa de tomate. En el del video se le eché todo. Entonces es al gusto. Como les digo, anímense a cocinar, échenle ganas, cálenle diferentes maneras y el que más les gusta es la manera que ustedes lo van a hacer. A mí así me gusta. A mí me gusta mucho andar jugando con la cocina y andar cambiando y moviéndole. Porque me gusta la cocina. Entonces, por eso me gusta compartirlo con ustedes. Pues ahora sí, ya quedaron listas nuestras calabacitas. Ya les voy a apagar. Ya para que dejen de hervir y que se terminen de cocinar con lo que está hirviendo. Y aquí quedó nuestro arroz. Aquí están nuestras calabacitas. Nuestras albóndigas. Te digo, me confundo siempre como miro las calabazas. Ya quedaron nuestras albóndigas. Ahorita me va a dar servir un platito y a comer. Y ahorita se les enseño cómo se ve todo. Vamos a servirnos un platito de estas ricas y suculentas verdurita de estas albonditas, unas 3, ándale, para la dieta, ahí está. O sea, así quedaron las albóndigas, el arrocito y mi agua de arroz. ¿Qué les parece? Aquí les dejo la receta del agua de arroz también. Muy rica. Receta de mi abuelita. A ver. Vamos a ver cómo están estas albóndigas. No, es que está bien caliente. A ver, poquito juguito porque está bien caliente. Bien rica. Vamos a echarle poquito limoncito. Miren nomás. Con su arrocito.
Wow. Wow. Agarré un poquito de arrocito. A ver cómo quedó también. No, es que está bien caliente porque me lo acabo de servir y acaba de estar. Muy rico. Muy rico. Los invito a que se suscriban a mi canal, por favor. Y vamos a seguir subiendo recetas y haciendo videos de donde andamos de vagos. Esa Dolores, pura vacancia quiere. Que vamos para allá. Y vamos para acá. Y vamos para allá. Y vamos para acá. Y pues a mí también que me encanta. Pues vámonos, ¿verdad? Provecho, gracias. Gracias por el apoyo. Nos estamos mirando. Saludos.